El Nissan Versa 2022 es el auto compacto más vendido en nuestro país, pero mucho de este éxito en ventas se debe a que Nissan ofrece el Versa en 6 sabores distintos. Pero ¿cuál versión del Nissan Versa es realmente la mejor? Eso es lo que estamos a punto de descubrir el día de hoy. Este video es patrocinado por Skillshare y hoy vamos a regalar algo muy padre para ustedes precisamente gracias a ellos, ya que Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para cualquier persona creativa como tú o yo comprenderemos que le encante aprender y quiera explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades. Invierte en ti y en tu crecimiento personal. La plataforma es realmente fácil, muy intuitiva de utilizar y puedes checar las diferentes clases que hay. Por ejemplo, yo elegí justamente esta clase del creador Marques Brownlee sobre guión, filmación y edición de un video review. Una de las cosas que más me gusta es que Marques, que es un youtuber con muchísima audiencia, se toma todo el tiempo de explicarte todo su proceso. Lo mejor de todo es que Skillshare tiene la posibilidad de poner subtítulos en español para todas y cada una de sus clases, así que el idioma ya no es barrera. Si a mí me lo preguntas, esto está fantástico. Próximamente Skillshare también lanzará la versión en español de todo su sitio web y todas sus clases, así que espéralo muy pronto. Y como lo prometido es deuda, las primeras 1000 personas que utilicen mi link aquí abajo en la descripción o mi código obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que puedas empezar a tomar las clases que más te gusten, desde cómo desbloquear tu creatividad hasta una guía completa de ilustración digital en Procrearte e incluso una clase de los fundamentos del mercado de valores. Así que usa el link que te dejo aquí abajo en la descripción o utiliza mi código para que puedas obtener una prueba gratuita de un mes de Skillshare. Primero, Nissan Versa en todas sus versiones equipa el mismo motor, un motor 1.6 litros, 4 cilindros, 118 caballos de potencia y 110 libras-pie de torque, que junto con la dirección electroasistida lo hace un auto bastante responsivo que te puede llevar a cualquier lugar a velocidades de autopista sin problema. Otro punto a favor del Nissan Versa es que en todas sus versiones cuenta con 6 bolsas de aire y todas las características de seguridad activa y pasiva, los frenos ABS, la distribución electrónica del frenado, el control dinámico vehicular, que no es otra cosa más que la forma en que Nissan nombra al control de tracción y al control de estabilidad juntos. Un detalle importante es que te puedes llevar tu Nissan Versa en cualquier versión con el 20% de enganche y hasta 60 meses para pagarlo. A veces existe la posibilidad de llevártelo con un enganche más pequeño o a un plazo más largo en meses, pero eso lo tienes que consultar directamente en tu concesionario más cercano, que te hagan la corrida financiera y por el amor de un poder superior, haz las pruebas de manejo. Ahora, ¿es el Nissan Versa en cualquiera de sus versiones un carro perfecto? Pues claro que por supuesto que desde luego que no. Hay varias cosas que me gustaría que fueran distintas en el Nissan Versa. Para empezar, me encantaría que existiera una versión, tal vez la versión tope de gama, con un motor turbo o con un motor eléctrico para que se sienta todavía más potencia y que lleve al ahorro de combustible al máximo. También me gustaría una mejor resolución en sus cámaras, ya que aunque su cámara de reversa o su cámara de 360 grados se defienden bastante bien, puedes notar todo lo que se ve en ellas, la verdad la resolución podría ser mucho mejor. Otro detalle que me gustaría ver en un futuro para el Nissan Versa es tal vez frenos de disco en las 4 ruedas y suspensión trasera independiente, ya que esto haría que el Versa tuviera un manejo espectacular. Si de por sí el manejo del Versa en carretera ya es bastante bueno, pero ustedes y yo sabemos que todas estas mejoras harían que el precio del Versa subiera muchísimo y dejaría de ser el auto accesible que ya es. Además, la mayoría de familias no necesita más de 118 caballos de fuerza para ir del punto A al punto B con comodidad, seguridad y estilo. Pero ¿cuál versión de Nissan Versa 2022 es realmente la mejor versión de todas? Bueno, vamos a analizarlo. La versión básica, que Nissan llama versión Sense de transmisión manual, tiene un precio de 294,900 pesos mexicanos, que son 14,731 dólares al tipo de cambio de hoy. Y en la misma versión básica, pero de transmisión automática, su precio es de 311,900 pesos o 15,580 dólares. Esta es una diferencia de 17,000 pesos mexicanos
tenemos entre la transmisión manual y la transmisión automática. Y aquí sí yo diría que en este segmento esos 17,000 pesos sí impactan, sí hacen la diferencia en las familias. Tanto la versión básica de transmisión manual como de transmisión automática tienen casi las mismas cosas: aire acondicionado manual, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, estéreo con radio AM/FM con 2 bocinas, entrada de audio auxiliar, conectividad Bluetooth, 3 puertos USB, sensores de reversa para facilitarte la estacionada, controles de audio al volante para que pues cambies tu música, subes y bajes volumen bien a gusto, asistente de ascenso en pendientes y modo de manejo Sport, pero solo está disponible el modo Sport para la versión de transmisión automática. La versión de transmisión manual no necesitas el modo Sport porque tú eres el modo Sport, tú revolucionas el carro como tú quieras. La siguiente versión es la versión Advance o versión intermedia. Su precio en transmisión manual es de 331,900 pesos mexicanos o 16,579 dólares, y en transmisión automática su precio es de 347,900 pesos mexicanos o 17,379 dólares al tipo de cambio de hoy. Siempre puede variar, consulta tu concesionario más cercano. Aquí la diferencia es de 16,000 pesos entre uno y otro, o sea, hay 1,000 pesos menos de diferencia que en la versión básica. Las características adicionales que podemos encontrar en la versión intermedia son los faros de niebla, el encendido con botón, la llave inteligente, la cámara de reversa que ya la encuentras a partir de esta versión, pantalla de 7 pulgadas en el tablero de instrumentos con sugerencias y asistencias para que mejores tu rendimiento de combustible y otras cosas, pantalla de 7 pulgadas en el infoentretenimiento, Android Auto, Apple CarPlay, 4 bocinas para que escuches la música pues cuadrafónico, control de velocidad crucero al volante. Me encantaría decirles que tenemos una prueba de aceleración 0 a 100 de un Versa con transmisión manual, pero tristemente no. Así que vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 del Nissan Versa con transmisión automática a 2,000 metros de altura. 3, 2, 1, aceleración. Ya sabemos que hace esto. Todo este auto está diseñado para el confort, para viajar con la familia, para ir en la ciudad. Estamos en Durango, por cierto, a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Pasamos los 100 kilómetros por hora ya atrasito. 120, 130, es muy estable. 130, vamos para 140. La estabilidad es muy buena. Ok, yo sé que después de ver esta prueba de aceleración 0 a 100, entendemos que el Nissan Versa no es un deportivo, no es el carro más explosivo del mundo. Sin embargo, sí le puede sacar todavía más empuje y más aceleración, sobre todo en sus versiones de transmisión manual. Pero la mayoría de familias ya no quiere la transmisión manual, quiere la comodidad y la baquetonería de la transmisión automática, lo cual nos lleva a la siguiente versión, que es la versión Exclusive, con un precio de 360,900 pesos mexicanos o 18,028 dólares norteamericanos. Esta es posiblemente la versión de Nissan Versa que yo no compraría. ¿Por qué no la compraría? Bueno, no es porque le falte equipamiento o confort, ya que viene todavía un poco más equipada que la versión Advance. Sin embargo, por 14,000 pesos más te puedes llevar la versión Platinum, que solo viene con transmisión automática, y aquí es donde lloro un poquito por eso, y tiene un precio de 374,900 pesos mexicanos o 18,727 dólares norteamericanos. Y la versión Platinum ya cuenta con un montón de cosas que para mí hace que valga muchísimo la pena, empezando por los asientos de piel que lo hacen más cómodo, la antena tipo aleta de tiburón, 6 bocinas para el sistema de audio en lugar de 4, sensores y alertas de punto ciego, sensores y alertas de tráfico cruzado, radar con alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia. Sí, el Nissan Versa en la versión Platinum, si algo se le atraviesa y el radar lo detecta, puede aplicar presión de frenado por ti para salvarte, Dios no lo quiera, de un siniestro. Aunque la versión Platinum me empalaga, hay varias cosas que tenemos que considerar, pero antes de darte el veredicto tenemos que saber qué tan eficiente de combustible es el Nissan Versa, y para eso vamos a ver la prueba del Versa versus un litro de gasolina. 22 kilómetros recorridos, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Nada mal para el nuevo Nissan Versa 2020. ¿Cómo lo ven, mi gente? Ese rendimiento es bastante impresionante para un sedán compacto con varias personas a bordo a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar y obviamente con buenos hábitos de manejo. Entonces, ¿cuál versión del Nissan Versa es mejor? Aquí te va el veredicto. Por menos de 300,000 pesos mexicanos, el Versa básico en transmisión manual es el máximo beneficio por el menor precio en estas ligas. ¿Por qué no la transmisión automática? Porque esos 17,000 pesos de diferencia en
en esa versión entre la manual y la automática sí hacen la diferencia para las familias en estas ligas. Aquí mi sugerencia sería: llévate la versión manual, ahórrate ese dinero, úsalo para pagar el seguro y todavía te sobra una lana para llevar a tu familia a su primer viaje de fin de semana en tu nuevo Nissan Versa. Por menos de 350,000 pesos mexicanos, el Nissan Versa intermedio en transmisión automática ofrece, en mi opinión, la mayor cantidad de confort y tecnología sin que tengas que descalabrar demasiado la alcancía de cochinito. Así que si andas en este rango de los 350,000 pesos, este en versión automática puede ser el carro para ti. El único problema del Nissan Versa Platinum es que por esa cantidad de dinero te llevas el Nissan Sentra en versión inicial, y el Sentra es un carro con un motor más grande, más poderoso, es un carro más espacioso, más cómodo y con un manejo superior en carretera, pero el Nissan Sentra básico no tiene las asistencias avanzadas de seguridad que tiene el Versa tope de gama. Además que el rendimiento del combustible del Sentra básico, por ser un motor más grande, aunque es bueno, no es tan bueno como el del Nissan Versa. Pero eso es tema de otro video.